Bueno, disculparás la voz. Ahí voy. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica. ¿Cómo estás? Ciro, buenos días. Muy bien, gracias. Habíamos quedado de hablar por estos días sobre, más o menos hacia la mitad de las campañas. Ya estamos llegando, son 90 días, estaremos en el día 38, llegando al día 40. por ahí. ¿Qué proponían? ¿Qué habían dicho? ¿Qué tanto, al parecer, a juzgar por sus declaraciones, por su discurso, por sus propuestas, les importaba el tema de violencia contra periodistas en México? Y bueno, pues aquí estamos, casi a la mitad de las campañas. Sara, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, ¿qué has visto en estos 30 y tantos, 40 días? Desde Propuesta Cívica hemos estado dando un monitoreo a los 3 candidatos sobre sus propuestas, sobre sus iniciativas, y lamentablemente ninguno tiene en su agenda propuestas. Solamente hemos advertido descalificaciones negativas por parte de Claudia. Ella se ha resumido a decir que en este sexenio, en lo que va de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, ya los funcionarios públicos, ya el Estado no es el que agrede, solamente agrede la delincuencia organizada. Y esto se contradice totalmente en el informe del mecanismo de enero 2024, donde este informe, que es de una institución del gobierno, establece que de 2018 a 2023 los principales agresores de periodistas pues son servidores públicos. Por parte de Xochitl, ella se ha dedicado solamente a repercutir contra el actual gobierno, diciendo que el actual gobierno no protege, pero ninguno ha establecido, si llegan al gobierno, si llegan a la presidencia, cuál es la ruta de acción o las propuestas que van a tomar ellos para proteger a la prensa. También algo de lo que se ha hablado mucho por parte del presidente es que su sexenio no ha sido el sexenio más violento contra la prensa. Y las de las diversas organizaciones que monitoreamos y damos seguimiento a asesinatos y desapariciones de periodistas, coincidimos que el año 2022 ha sido el año, desde 2020 a 2023, el año 2022 fue el año más letal contra la prensa, registrando 17 asesinatos de periodistas y 3 desapariciones. Histórico. 17 solo en el 22. Así es. Y en lo que va del sexenio, repítenos. En lo que va en del sexenio, 70 en la administración de AMLO. Con la administración de Peña Nieto tenemos un registro de 46 periodistas asesinados y con Felipe Calderón 53. Lo que nos da cuenta que sí es un sexenio que ha sobrepasado el de Peña Nieto y el de Calderón. Pero pues ellos nunca van a aceptar esas estadísticas, ¿no? Y esa es una problemática muy grande, porque mientras se insista en invisibilizar el problema, en no quererlo reconocer, no hay ruta de acción para solventarlo. Porque para el actual presidente no existe un problema grave de violencia contra periodistas. No niega que los estén asesinando, pero también dice no es lo más grave que nos ha pasado. No somos nosotros. Y no somos nosotros. Si se sigue en ese discurso y en esa postura, difícilmente quien preceda al poder va a poder generar políticas públicas efectivas que protejan la libertad de expresión y a quienes ejercen la libertad de expresión. Ahora, parte de los argumentos que ellos tienen es, porque si revisamos la lista, deben dar sobre los 9 quizá que ellos reconozcan, es que este periodista o esta periodista tenía un negocio alternativo, tenía asistencia en una pollería, tenía un auto de aplicación, y de esa forma van como haciendo una lista más chica y ya no los toman en cuenta, no solo como periodistas, sino como parte del gremio, ¿no? Sí, es una postura y un vicio una postura muy perversa por parte de las autoridades. Vemos que también esto es algo recurrente en las fiscalías, siempre desvirtuar el crimen del contexto de libertad de expresión, y ahí tienes una grave problemática. Nosotros desde Propuesta Cívica hemos tenido que presentar amparos a la FEATLE, porque la FEATLE ha dicho este crimen no ha sido por libertad de expresión. Correcto. Se han presentado amparos y los jueces federales están dándonos la razón, diciendo a la FEATLE, primero investiga
genera líneas de investigaciones serias que vayan enfocadas a la libertad y después descartas. Y ese tendría que ser la ruta principal, que la autoridad investigadora descarte si el crimen fue o no por su actividad periodística. Por el trabajo periodístico. Es muy fuerte pues este gráfico, ¿cómo le llamamos? Esta manta que hace propuesta cívica, los rostros de los 3 candidatos con los ojos cubiertos, con vendas, como no quieren ver, y dice, va un mes sin que los candidatos a la presidencia hablen sobre la violencia contra los periodistas en México. Un mes y días. En el debate del domingo, el debate presidencial, uno de los puntos que abordaron fue grupos de vulnerabilidad. Los periodistas tendrían que estar siendo ya reconocidos como un grupo de vulnerabilidad por razón de su profesión. Lamentablemente, el ejercicio de su profesión es lo que los está exponiendo a un constante riesgo, y para las candidatas y el candidato no figuran. Por lo tanto, no tienen propuesta ni política pública para abordar esta problemática. Ahora, en el caso de la numeralia de los 70 que llevan ustedes, ¿está compuesta cómo? ¿Tienen algún tipo de referencia sobre los estados? ¿Dónde mataron más o dónde han matado más? Los estados que siguen siendo más violentos son Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, y sigue siendo. Nos asombra que estados que tenían un clima que no era violento, como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, se han posicionado también como estados que están siendo severamente agresores contra la prensa. Ahora, no olvidemos que solamente el asesinato, frente a esto se han venido cascadas y olas de campañas de desprestigio contra periodistas, periodistas independientes, también bloqueo de su información, bloqueo de sus portales en internet. Entonces es bastante complejo todas las aristas desde las cuales el periodismo es atacado en México. Sí. Reporteros Sin Fronteras ha establecido que de cada 3 desapariciones de periodistas a nivel mundial, 2 periodistas corresponden a México. Nos colocamos también ya como el país donde más periodistas se desaparecen. Y creo que el punto de debate para el presidente no tendría que ser si el sexenio de Felipe Calderón fue el más violento contra la prensa, sino qué hizo él en su gobierno. Exactamente, para solventar esta problemática como mandatario y jefe de un Estado democrático, donde la libertad de expresión es columna vertebral para una democracia. Bueno, pues a esperar otro mes para seguir haciendo el ejercicio. A ver si en este segundo mes de campañas tocan el tema, pero pues no parece ser un tema de mayor interés. No parece ser. No parece, Ciro. No parece, porque además nada en coyuntura que los obliga a tocar el tema, Sara. Nada en coyuntura, ¿eh? Digo, tuvimos el caso de nuestro compañero periodista de Jalisco hace muy poquito y creo que se acabó, Ciro, ¿eh? No ha habido más. Digo, en fortuna no ha habido más, pero si no es una coyuntura así, yo no veo cómo le puedan entrar. De Jaime Barrera. Jaime Barrera. Sí, secuestrado 24, poco menos. Sí. Horas. Sí, frente a eso también, un poder principalísimo, el legislativo. Tenemos las candidatas a senadoras que también insisten en desconocer la problemática y en decir que no hay violencia. A ver, vamos a una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Sara Mendiola. Volvemos. Por cierto, a ver si podemos ver el gráfico que teníamos aquí atrás que produjo Propuesta Cívica, a ver si lo podemos poner en pantalla. Un mes, no ese, sino el del debate, el otro, el que teníamos aquí atrás, que decía ese es. Y no lo podemos poner en pantalla, 120 minutos en los que no se dedicó ni uno a la violencia contra periodistas. Sara, ya lo habías dicho, ni un minuto. Así es, sí. Ni Xóchitl, ni Maínez. Ni Claudia. Digamos, Claudia se podría entender.
pero ni Xóchitl ni Jorge Álvarez Maínez. Sí, esto habla de la ausencia de voluntad política, lo que hemos hablado muchas veces en esta mesa, que mientras no exista voluntad política, difícilmente se va a revertir esta realidad. El presidente Andrés Manuel, el 19 de marzo, anunció que iban a publicar un informe de asesinatos contra periodistas y que él ahí iba a establecer lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Y la respuesta es muy simple: lo que sucedía antes y lo que sucedía ahora: impunidad, nulas investigaciones, falta de efectividad en ellas, falta de justicia para periodistas asesinados, desaparecidos, para sus familias, una ausencia de política pública de protección. Tenemos un mecanismo de protección que sigue sin funcionar desde 2003, desde su creación, a la fecha. Al menos 8 periodistas han sido asesinados que contaban con una medida de protección. Es bastante grave eso. Y el Estado se ha resumido solamente como política de protección al mecanismo. Y esto no puede seguir así. Porque otra vez el mecanismo de protección entra cuando ya se ejecutó algún tipo de amenaza, si no es que agresión. Es correcto, no ha podido tener un carácter preventivo, ha sido solamente reactivo. Y cuando viene ese tipo de amenazas les dan un botoncito que no sirve para mayor cosa, el famoso botón de pánico, ¿no? Sí. Ahora, el contacto, ¿ustedes han tenido algún contacto con los equipos de campaña formalmente, hacerles por escrito algún tipo de cuestionamiento, pregunta, ¿no?, sobre esto? Los hemos buscado y en conjunto con la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras se les dirigieron cartas a cada candidato, haciéndoles un llamado a que tomen como una de las líneas principales de sus agendas, de sus propuestas, la situación y crisis de violencia contra periodistas, y también se les solicitó una reunión con ellos o con sus equipos. La respuesta ha sido... ¿De ninguno de los tres? No, de ninguno de los tres. Oye, perdón que la pregunta la reinsista así, pero ¿garantizaron que llegara la comunicación? Sí, se garantizó que llegara la comunicación. Sí, y luego nos van a decir, es que no la recibimos, no, es que no la mandaron al correo adecuado. Fue una carta que salió inclusive de la delegación de París, de Reporteros Sin Fronteras. El director la dirigió en conjunto conmigo como directora de Propuesta Cívica, solicitando eso, haciendo un llamado, una invitación a que tomaran la situación de violencia contra periodistas como uno de los ejes principales de su gobierno, con propuestas serias, con rutas realizables. Oye, Sara, ¿y si no se da? Y si no se da no solo la respuesta, sino no se da ningún tipo de comentario ni en el debate 2, ni en el debate 3, ni realmente nunca. Seguiremos insistiendo. El presidente dice que va a proteger periodistas hasta donde pueda. No, no es hasta donde pueda, es hasta donde la ley lo señala, donde lo obliga, tanto la ley, la Constitución, como los tratados internacionales de los que México es parte. Y mientras eso no suceda, lamentablemente, estos números de periodistas asesinados y desaparecidos va a seguir creciendo, porque en México se va a seguir haciendo periodismo. México es un país con periodistas muy valientes que, a pesar de las múltiples violencias que sufre, sigue haciendo periodismo serio, periodismo de investigación, un periodismo comprometido, y que nosotras como organizaciones seguiremos defendiendo al periodista crítico, al periodista ético, serio, comprometido con la verdad, y seguiremos tocando tanto instancias de tribunales nacionales como tribunales internacionales. Ya lo estamos haciendo. Estamos yendo a Ginebra a presentar los casos porque aquí en México se quedaron en la impunidad y porque no hay esperanza de que se logre justicia. Bueno, pues muchas gracias. ¿Nos repites el dato de periodistas asesinados, que cada vez que vienes lo damos actualizado? Sí. Al día de hoy, en la administración de AMLO, 70 periodistas asesinados, 7 desaparecidos, con Peña Nieto 46 y 3 desaparecidos, y con Calderón 53 asesinados y 15 desaparecidos. La metodología en la que nos basamos es que mientras no exista una investigación de por medio que descarte que no fueron asesinados por su actividad periodística, para Propuesta Cívica lo retomamos como son periodistas. Exactamente. Bueno, déjame tomarle una foto a ese cuadro para tenerlo
Sí, te lo ofrezco. Todo el tiempo aquí. Sí, correcto. Y pues hacerle una invitación a las candidatas y al candidato que revisen los propios informes del mecanismo de protección federal de las propias Secretarías de Gobernación que establecen que los principales agresores contra la prensa siguen siendo servidores públicos. Y en segundo lugar, la delincuencia organizada y en un tercer lugar, personas no identificadas. Porque no basta con ser solidarios, ¿no? Cuando suceden las cosas. Eso no basta con ser solidarios. Y un discurso que insista en desconocer la problemática, lo único que va a hacer es hacerla más grande. Ojalá no. Ojalá no sea el caso y ojalá, pues antes de que terminen las campañas nos volvamos a ver. Con todo gusto. Y haya pues, algo, pero también algo parecido que a una propuesta, a un compromiso. Que en campaña te pueden decir lo que sea, Sara. A una firma de un acuerdo para el fortalecimiento de la política pública. Lo que se necesita es eso, fortalecer política criminal y política pública, hacer que las dos caminen. Y para que esto suceda se necesita voluntad política y funcionarios públicos capacitados y sensibles en materia de derechos humanos. Gracias, Sara. Muchas Sara gracias Mendiola. a ustedes.